¿Qué tal, mis hermanos? Hoy que estamos en Semana Santa voy a compartir con ustedes el tema de el Hijo del Hombre debe ser levantado. Voy a usar la versión Reina Valera 1960 y vamos a leer primero esta escritura de Juan 12, 20 al 36. Aquí vemos cómo la escritura nos habla de cómo unos griegos buscan a Jesús. Voy a leer, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Vamos a desglosar un poco este paisaje que acabamos de leer. En el versículo 24, cuando nos dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nos podemos detener aquí un poco y podemos tratar de entender lo que nos está diciendo aquí el Señor. Aquí Jesús nos dice que el grano de trigo, aun cuando no cae, muere, y aunque esté muerto el grano, trae consigo mucho fruto. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos sembrar una semilla? Podemos pensar, esta semilla primero tiene que estar seca para poderla sembrar, ¿verdad? Asimismo, podemos aprender de esta escritura que para poder tener una vida que se caracteriza por tener el fruto del Espíritu, que son las mencionadas en Gálatas 5, 22 al 23. Por ejemplo, una vida que tenga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para tener esta vida se necesita primero morir en la carne. Por eso nos dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea que si amamos nuestra vida, es decir, si le damos gusto a lo que a mi carne le agrada, lo que va en dirección opuesta a las cosas que le agradan al Espíritu, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales ya Pablo amonestó, tendremos un final apartado de Dios por la eternidad, ya que la Escritura dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por otra parte, nos dice Jesús en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y es tan hermoso ver cómo nuestro final de servicio al Señor es tener una vida eterna con Él por la eternidad. Entonces es muy importante guardar nuestra vida, guardar cómo nos estamos comportando, guardar el espíritu, o sea, el llenarnos más de la palabra de Dios a través también de la oración para fortalecer nuestro espíritu, para que cuando vengan cosas de ataque en la mente o en nuestro corazón porque alguien nos ha herido, ¿sí? Cuando vengan resentimientos, decir, ¿sabes qué? Sé cómo lo voy a combatir este resentimiento, esta herida que me acaban de hacer. ¿Cómo? Pues voy a orar y le voy a decir, Señor, ayúdame a amar a mi prójimo que me acaba de herir. Me ha dolido, pero ayúdame a sanar y que no quede en mí huella o resentimiento alguno hacia esta persona. Este es simplemente un ejemplo. Finalmente vemos cómo Jesús anuncia su muerte en el versículo 26 que acabamos de leer, donde nos dice, ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces es cuando viene esta voz del cielo y dice, el Padre le dice desde el cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, ¿sí? Y allí estando en la multitud, ¿verdad? Que escucharon esta voz que se oía como un trueno, decían algunos, ¿no? O otros decían, un ángel ha hablado, ¿verdad? Pero entonces lo más hermoso de la promesa del Señor viene aquí cuando Jesús les dice a la multitud que esta voz no ha venido por causa de Él, dice, sino que ha venido por causa de ustedes, ¿sí? Ahora es el juicio de este mundo, nos recuerda, el príncipe de este mundo, ¿verdad? Que reina aquí es Satanás y dice que será echado fuera. Dice, y si yo fuera levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo, ¿no? Entonces aquí Jesús nos estaba ya dando a entender de lo que iba a suceder, su muerte en esta carne, ¿sí? ¿Cómo tú dices que es necesario, le decían los demás, que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y entonces Jesús le responde que aún por un poco esta luz entre vosotros, andar entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. O sea, la gente no entendía que estaban con el Salvador, la luz de este mundo. El reino de Dios se había acercado a través de Jesús, pero la gente no lo entendía. Y decía Jesús, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es un ciego, nos dice la Escritura, ¿verdad? Estamos, antes de conocer la palabra de Dios, antes de conocerle a Él, estábamos cegados, ¿sí? Pero ahora que le conocemos, la palabra de Dios lo que nos trae es, nos redarguye nuestro espíritu y nos hace sentir el Espíritu Santo cuando estamos mal, ¿no? Entonces tenemos la luz. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra y hemos creído en Jesús, ¿no? Entonces esto nos hace hijos de la luz. Somos luz y debemos ser luz a donde vayamos, a cualquier parte donde nos encontremos. Nosotros debemos ser como eso, esta pequeña luz, esta representación, esta lámpara, ¿verdad? Es esa luz que Jesús vino a traernos a través del perdón de nuestros pecados y es por gracia, no es que tengamos que hacer sacrificio alguno para ganárnoslas, ya la tenemos gracias a Él porque hemos creído en Él, hemos creído que Él es el Salvador del mundo y que reinaremos eternamente con Él. Entonces quiero finalizar con lo siguiente. Jesús vino a liberarte del enemigo que te lleva a la muerte. Satanás es el enemigo que te lleva a la muerte, que es a través del pecado.
Jesús nos mostró su gran poderío por medio de su vida terrenal. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de sí mismo. ¿Sí? Vemos en la escritura que acabamos de leer que una voz del cielo, que era la del Padre, mostraba y sustentaba que era Él el unigénito Hijo de Dios. Y es por medio de su muerte y resurrección que todo ser humano que le reconoce como tal tiene acceso a vida eterna por medio de la gracia. Jesús es el único camino a la vida eterna. La escritura nos dice, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega, el que viene por su iglesia. ¿Pero qué tipo de iglesia? ¿Por cuál viene? Por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces Jesús rompió el poder del pecado, derrotando a Satanás por medio de su muerte y resurrección. Y todo lo hizo para que nosotros, la humanidad, tuviéramos acceso a la vida eterna. Entonces te dejo con una pregunta. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Tu vida refleja una vida que lleva el fruto del Espíritu? ¿O tu vida refleja los deseos pecaminosos de la carne? Tal como lo menciona Gálatas 5 del 19 al 21, que también mencionamos. Entonces, te invito a que sometamos diariamente nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, que van en contra de la voluntad del Padre. Te invito a que aprendamos a morir en la carne y que poco a poco permitamos al Espíritu Santo que vaya moldeando nuestras vidas para que nuestra persona, nuestro carácter, es decir, todo nuestro ser sea transformado a fin de que nos podamos parecer cada día más a Jesús. Esa debe de ser nuestra meta, parecernos más a Jesús cada vez. ¿Y cómo lo hacemos? Matando la carne diariamente, a través de la oración y conociendo más de su palabra. Bueno, hemos terminado este pequeño estudio de hoy y quiero invitarte para que mañana miércoles escuches sobre el tema de la traición hacia Jesús. El tema es: uno de ustedes me traicionará. Dios los bendiga.